para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el llamado, y que tenemos por redención por su sangre el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de la gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. De también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Padre, gracias te doy por tu palabra. En este momento, Señor, me humillo delante de ti para pedirte que nos ayudes a predicar este mensaje, que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento, nos dé la inteligencia para predicar tu palabra. Señor, gracias te doy, Señor, porque ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario fue para la limpieza de nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados y para vida eterna. Te doy gracias, Señor, porque esa sangre que se derramó nos ha limpiado de todo pecado, nos ha limpiado de toda maldad. Y hoy, Señor, en este momento, Señor, te ruego uses mi vida para la gloria de tu nombre. Te ruego, Señor, me des esa guía de parte tuya por medio del Espíritu Santo. Y en este momento, Señor, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de poder estar orando con nuestros hermanos en estos días, y nos has dado la oportunidad, Señor, de ver cómo las almas están llegando, las familias están llegando aquí, Señor, y que pues se ha orado por ellos y se está invitándoles a que se congreguen, que te busquen. Esperamos, Señor, el fruto, porque sabemos que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Y hoy pedimos por Jacinta Nolasco López. Señor, nos informa que se encuentra enferma, es hermana Jacinta Nolasco López. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú le des su sanidad a la hermana Jacinta Nolasco López. Te suplicamos, Señor, por su completa y su total sanidad, y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sanidad para todo tu pueblo, sanidad para toda tu iglesia, sanidad para nuestras vidas, porque, Señor, tú dices que das esfuerzo alcanzado, que multiplica las fuerzas de que no tienen fuerzas, que los jóvenes se fatigan, flaquean, se cansan y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán fuerzas nuevas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, toda la gloria es tuya, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. A Dios gracias por la vida, las buenas cosas que nos da. Sí, a Dios la gloria por todas y cada una de sus bendiciones. La carta a los Efesios nos habla sobre las bendiciones espirituales en Cristo. El verso 3 nos dice
está en los lugares celestiales, entonces es claro que la bendición de Dios también está aquí en la tierra para ti y para mí. Por eso precisamente este texto dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, ¿verdad?, va a revelar por el Espíritu Santo estas verdades, y lo primero que hace es bendecir el nombre del Padre, bendecir el nombre de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser igual. Toda bendición que hemos recibido tenemos que alabar, bendecir, glorificar, exaltar el nombre del Señor, ¿verdad? Tenemos que agradecerle a Dios por las bendiciones celestiales, por las bendiciones espirituales en los lugares celestiales de Cristo. Tenemos que bendecir al Padre eterno, que va de los cielos, tenemos que bendecir a Dios y Padre, tenemos que darle la gloria, porque nos ha bendecido de una manera tan grande, tan excelente, que nosotros, ¿verdad?, no podemos quedarnos sin decirle: Señor, a tu nombre la gloria, Señor, a tu nombre la alabanza, a tu nombre sea todo el honor, porque nos ha dado bendiciones no solo terrenales, sino nos ha dado bendiciones, toda bendición espiritual nos ha dado Dios en lugares celestiales, en el Mesías, en Yeshua, en el Cristo. Toda la bendición espiritual es tuya, toda la bendición espiritual es mía, toda la bendición espiritual es para cada hijo de Dios, para cada hijo de Dios. Toda la bendición espiritual, ¿verdad?, trae consigo bendiciones económicas, bendiciones materiales, bendiciones de salud. Toda la bendición espiritual trae cosas nuevas. Toda la bendición espiritual trae, ¿verdad?, bendición del Espíritu Santo. Toda la bendición espiritual trae dones, trae ministerio, trae talento, trae frutos del Espíritu Santo. Toda la bendición espiritual provoca que Dios te bendiga, ¿verdad?, en abundancia, sin reproches, que Dios te dé en abundancia, que Dios te dé, que Dios te dé, que Dios te dé, porque Dios es amor y de Dios vienen todas las cosas. No tenemos nada de nosotros mismos, lo que tenemos porque Dios nos lo ha concedido, lo que tenemos porque Dios ha sido bueno con nosotros, lo que tenemos porque Dios ha sido grande en misericordia, lo que Dios ha sido grande en amor, lo que Dios ha sido grande en fidelidad, y por eso le damos la gloria al Padre, le damos la gloria al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo empieza alabando el nombre del Señor, empieza dándole la gloria al Señor, empieza diciendo: bendito sea Dios y Padre, amén, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo bendigo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo bendigo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo bendigo al Dios y Padre que es tu Padre, que es mi Padre, aleluya. Le doy gloria y entiendo que no estoy desamparado, que no estoy órfano, que tengo un Padre en los cielos, que me ha bendecido con toda bendición espiritual. Entiendo que tengo un Padre en los cielos, que me ha heredado toda bendición espiritual. Entiendo que tengo un Padre que ha dado, ¿verdad?, una herencia incorruptible, inaccesible, inmerecida. Entiendo que tengo un Padre que me bendice desde el cielo, aleluya, en Cristo Jesús, y por eso yo le doy al Padre, a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, toda la gloria, porque Él es nuestro Dios. Bendito sea Jehová de los ejércitos, Yahweh Sebaot, el Hashem, ¿verdad? Bendito sea el eterno, el alto refugio, el Santo de Israel. A Dios la gloria, porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y yo alabo, bendigo y glorifico al eterno Dios, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. No sé cuántos puedan decir amén a eso. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es
Dice la escritura en el verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La escritura, ¿verdad? Nos dice que Dios fue el que nos escogió. Dios fue el que nos escogió en él. Y dice, antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió antes de que creara el Señor todas las cosas. ¿Sí? Dios nos escogió. Nos escogió. Dice la Biblia, ¿verdad? Antes de que creara el mundo, nos escogió para que fuésemos sus hijos. Decidió adoptarnos, decidió perdonarnos, decidió, ¿verdad?, llevarnos a través de la redención a una herencia celestial. ¿Sí? A través de la obra de Cristo, Dios decidió que nosotros recibiéramos una herencia celestial. Una herencia celestial completa. Todo lo hizo Él. Todo comenzó con su elección. Y esa es la razón porque todo va a Él. Todo inicia con Dios y todo tiene que ir a Dios. ¿Sí? Todo comenzó con su elección y esa es la razón porque todo tiene que llegar a Él. Y hay que adorar a nuestro Dios que nos eligió por gracia para estar en unión con su Hijo, para hacernos sus propios hijos, para su gloria eterna. Y eso llevó a cabo esa elección antes de que hubiera una creación, antes de que hubiera tiempo, ¿verdad? Y por eso resume la gran verdad de que no fuimos nosotros los que elegimos a Dios, sino fue Dios el que nos eligió a nosotros. Ni siquiera existíamos. Y Dios nos eligió. Ni siquiera existíamos. Ni siquiera Dios había creado el cielo y la tierra y todas las cosas que hay. Ni siquiera había tiempo. No existía tiempo. Y Dios ya nos conocía. Ya nos conocía. ¿Sí? Y dice el verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Dice que nos escogió en él para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Lo que dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Entonces la salvación comienza con el reconocimiento de que usted no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede salvarse a sí mismo. ¿Sí? Cuando reconocemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos, entendemos, ¿verdad?, que necesitamos a Dios. Entendemos que necesitamos que Dios obre en nuestras vidas. ¿Sí? Necesitamos entender que Dios es el que va a obrar para que nosotros seamos salvos. En San Juan capítulo 3 dice la Biblia en el verso 3, ¿sí?,
Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Necesitamos a Dios en todo y por todo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Pero la carta de Pedro, capítulo 1, la primera carta de Pedro, capítulo 1, en el verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer a una esperanza viva. ¿Sí? El que provoca que nazcamos del agua y del Espíritu es Dios. ¿Sí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. ¿Verdad? ¿Cuánto más gloria a Dios por eso? Bendito sea el Señor por todas las bendiciones espirituales. Y todas las bendiciones espirituales ya están dadas para ti y para mí. ¿Sí? Por eso, el verso 5 respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos que nacer, ¿sí? Nacer del agua y del Espíritu. Es obra de Dios, es obra de Jesucristo y es obra del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Por eso volvemos a decir el texto de Pedro, primera carta, capítulo 1, verso 3. ¿Sí? También vuelve a decir: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Nos hizo renacer a una esperanza viva. ¿Sí? Dios nos dio vida en Cristo. ¿Sí? Y nos dio vida espiritual, nos dio vida en el alma y aún en nuestro cuerpo. ¿Sí? Dice el verso 6: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que todo lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Entonces, iglesia de Dios, ¿verdad? Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué cosa tan hermosa! ¿Sí, hermanos? Por eso la salvación es reconocer que hoy tenemos la salvación porque Dios envió a Jesucristo para salvarnos, y hoy tenemos la salvación porque, ¿verdad?, Dios nos dio esa gracia de poder creer que Jesucristo es el Señor. Hoy tenemos la salvación porque Dios envió el Espíritu Santo, que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Y nos hizo entender que Jesús es el Señor, ¿verdad? Y que nos hizo entender que las Escrituras son la verdad, y que nos hizo entender, ¿verdad?, que la gloria solo le pertenece a Dios Padre. Santo es el Señor.
hacer de nuevo no depende de los hombres, es obra del Espíritu Santo y lo hace el Señor como Él quiere, porque este es el plan de Dios. ¿Sí? Vamos a regresar a Efesios 1:4. ¿Sí? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este versículo, ¿verdad?, nos hace ver cómo Dios nos escoge y nos predestina, ¿sí?, para que nosotros, ¿verdad?, seamos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Según el puro afecto de su voluntad. Entonces, Dios nos escoge antes y Dios nos predestina. ¿Sí? Pero hay un orden en Romanos, capítulo 8, hay un orden que nos aclara un poco más. ¿Sí? Romanos 8, verso 29. ¿Sí? Gloria a Dios. Romanos 8, verso 29. Dice, fíjese, ponga atención a la escritura, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Vuelve a decir que el Señor a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, vean, conformes a la imagen de ¿quién? De Jesucristo. ¿Sí? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Las bendiciones espirituales en lugares celestiales, ¿sí?, no solamente en el cielo vamos a llamar a Jesús Señor, no solamente le vamos a decir que es Rey, no solamente que le vamos a decir que es todopoderoso, sino Jesucristo, ¿verdad?, nos llamará en el cielo hermanos. Gloria a Cristo. Nos llamará hermanos. Gloria a Dios. ¿Sí? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre ¿qué? Entre muchos hermanos. El primer Hijo de Dios, ¿sí? Y por Él, los que creen en Él, muchos hermanos. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Por eso anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué dice Jesús? Anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. ¿Sí? ¿Qué es la palabra de Dios? De toda la gloria al Señor. ¿Sí? Porque Dios merece eso. Él es el Dios soberano, ¿verdad? Él es el Dios todopoderoso. Él es el Señor. Él es el Eterno. Él es el que te eligió. Él es el que te escogió. Él es el que te llamó. Él es el que te salvó. Él es el que te perdonó. Él es el que te predestinó para la gloria de su nombre. A Dios sea toda la gloria.
A Dios sea todo el honor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso mismo, Romanos 8 explica, ¿sí?, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Y dice, ¿verdad? Pero dice que en el verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y entonces dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Sí, amén. Gloria a Dios. Es una bendición que Dios te haya llamado. Gloria a Cristo. Sí, amén. ¿Sí? Amén. Te conoció antes, te predestinó para que fueras su hijo, Amén. para que fueras salvo, Amén. para que fueras conforme a la imagen de Cristo. Y entonces, al tiempo de Dios, Dios te llama. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Al tiempo de Dios, Dios te llama. Gloria a Dios. Amén. Y cuando Dios llama, no hay quien se resiste. Amén. Gloria a ¿Sí? Dios. Gloria a Cristo. No hay quien se resista cuando Dios llama. Cuando Dios llama a alguien, esa persona va a venir a buscar al Señor. Sí, amén. Esa persona va a ser, ¿verdad?, salvada, perdonada, y va a ser nacida de nuevo, va a ser regenerada, va a ser justificada, va a ser santificada, y wow, va a ser ¿qué? Glorificada. En el nombre de Jesucristo. Nosotros enseña el verso 30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? No solo hemos sido conocidos antes, no solo hemos sido predestinados, no solo hemos sido llamados, sino que todo esto provoca que Dios te justifique. Todo esto provoca, ¿verdad?, que el Señor te glorifique. Santo es el Señor. Gloria a Cristo. Entonces Dios te escogió para su gloria. Amén. Gloria a Cristo. Para su gloria. Dios te escogió para su gloria. Para que tú disfrutes su gloria y para que tú te des a Él toda la gloria. Santo. Vamos a dar gloria al Señor. Vamos a ver el Evangelio de Mateo 25. Vamos a ver el verso 34. Vamos a ver lo que nos enseñan las Escrituras. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino se preparó para nosotros desde la fundación del mundo. El reino de Dios se preparó para nosotros, para los hijos de Dios, ¿sí?, para los que Él conoció, para los que Él predestinó, y para los que Él llamó, para los que Él justificó y para los que Él glorificó, ¿verdad? Entonces el rey le dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, vea, desde la fundación del mundo. Sí, amén. Gloria a Dios. Desde la fundación del mundo. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Desde la fundación del mundo. Sí, amén. El reino está preparado desde la fundación del mundo. Amén. Sí, Amén. gloria a Dios.
heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredar. Sí, heredar. Sí, gloria a Dios. Las bendiciones espirituales ya nos fueron heredadas. Gloria a Dios. Amén. Sí. Por eso, heredar el reino. Heredar el reino. Heredar el reino. El reino que Dios preparó para vosotros desde la fundación del mundo. Heredar el reino. Heredar el reino. Dios la gloria. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Gloria a Dios. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es claro que el reino se fundó, ¿verdad? Desde el principio, el reino de Dios, ¿sí? Y es claro que entonces el Mesías, el Hijo de Dios, fue desde antes de la fundación del mundo dedicado a ser ¿qué? Nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Desde antes de la fundación del mundo. Sí, amén. Desde antes de que hubiera seres humanos, el Padre ya había decidido darnos a Jesús como Señor y como Salvador. Por eso bendito sea el Padre de nuestro Señor. Bendito sea el Padre de nuestro Señor. Bendito sea el Padre de nuestro Señor. Dice claramente en la Biblia que cuando se manifieste el anticristo, el falso profeta y la bestia, van a ser adorados por todos los moradores de la tierra, pero vean quiénes son los que le van a adorar, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Entonces son personas que no recibieron a Jesucristo. No lo recibieron. No lo recibieron. ¿Sí? Porque es claro que el que reciba a Jesucristo, su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Sí? Por eso, a través de este mensaje, le decimos a las personas que nos escuchan, acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. Acepten a Jesucristo como el único Salvador. Recíbanlo en su corazón. Díganle que les perdone sus pecados. Díganle que los sane de sus enfermedades. Díganle que les dé un lugar, una iglesia cristiana donde conozcan más del Señor, donde les enseñen la palabra, para que ustedes puedan conocer la herencia del reino que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, y no solamente, ¿verdad?, están viviendo con bendiciones terrenales, sino reciban las bendiciones celestiales que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. A su nombre sea toda la Apocalipsis 17:8. Apocalipsis 17:8. La
Dice claramente en la Biblia, ¿sí?, que la bestia que has visto era y no es y será. ¿Sí? Subirá del abismo, irá a perdición. Y chequen esto, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos, vea, ¿dónde se escribieron los nombres? Dice, aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo, del libro de la vida. Gloria al Señor. Desde la fundación del mundo ya estaba escrito tu nombre y mi nombre. Amén. Dios. Desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Tu nombre ya estaba escrito en el libro de la vida. Tu nombre ya estaba escrito en el libro de la vida. Porque Él antes nos conoció. Sí, amén. Sí, amén. Como nos conoció antes, nos predestinó. Amén. ¿Sí? Y como nos predestinó, nos llamó. Amén. Ya estaba nuestro nombre escrito, por eso ustedes aceptaron a Jesucristo. Gloria a Dios. Dios ya había colocado tu nombre en el libro de la vida. Gloria a Cristo. Qué cosa tan gloriosa. Sí, amén. ¿Eh? Gloria a Dios. Tenemos un Dios que todo se lo sabe. Amén. ¿Sí? Tenemos un Dios perfectamente sabio. Tenemos un Dios omnipotente, todopoderoso, omnipresente, está en todas partes, omnisciente, todo lo sabe, todo. El Hijo de Dios fue dedicado desde la fundación del mundo a morir. Gloria al Señor. Por eso es un error cuando los seres humanos dicen, si Dios sabía que los seres humanos íbamos a ser pecadores, ¿para qué nos creó? Pero Dios sabía que íbamos a ser pecadores, pero al crearnos, Dios tenía un plan, ¿sí? Tenía un plan de reunirnos, ¿dónde? En Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dios tenía un plan, un propósito para la humanidad, ¿sí? Gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? El plan de redención, ¿verdad?, estaba en marcha desde la fundación del mundo, ¿sí? Y cómo, ¿verdad?, Dios decidió crear al hombre sabiendo que necesitaba un Salvador Sí, amén. y sabiendo que tenía que entregar a su Hijo en la cruz para darnos salvación a ti y a mí y a todos los millones de personas que han aceptado a Jesucristo y que han dicho que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es el Salvador y a Él sea toda la gloria. Miren, correcto, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Gloria a Cristo. Lo que sí nos tiene que quedar claro es que si creímos es porque Dios nos llamó. Sí, amén. Gloria a Ahora Dios. entiendo por qué yo desde el primer culto, en un lugar que no conocía a nadie, sentí por primera vez la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dios fue el que ve, Dios fue el que llama. Toda la gloria sea para Apocalipsis 20, verso 11. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios.
dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, su nombre fue lanzado ¿dónde? Al lago de fuego. ¿Sí? Por eso mismo, ¿verdad? Volvemos a decir, Dios sabía quién iba a elegir a Jesús y quién iba a rechazar. ¿Sí? Esa es la razón. Y es como hoy. Ni tú sabías que ibas a aceptar a Jesús, pero Dios sí sabía. Gloria a Cristo. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo doy gloria a Dios. Pero Dios, de verdad, ha sido bueno conmigo y conmigo. Sí, amén. Luego me pongo a pensar y digo, ¿cómo es que estoy en un lugar así? ¿Sí? Me pongo a pensar y digo, ¿cómo puede ser que ahora estoy en un lugar como este? Porque Dios me conoció antes, porque Dios me predestinó y porque Dios me llamó, porque Dios me justificó y lo último que va a querer hacer Dios es darme de su gloria. A mí y a ti. Quiere darnos de su gloria. Quiere que veamos su gloria. Quiere que veamos su gloria. Que veamos su gloria. Y que por la eternidad tú y yo le demos al Señor toda la vida. Le demos al Señor toda la vida. Capítulo 17 de San Juan. ¿Sí? Dice, verso 1, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús? Padre, la hora ha llegado, voy a ir a la cruz. ¿Qué dijo Jesús? Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Hermano, el Padre fue el que nos dio a Jesús. Gloria a Dios. Le pertenecíamos al Padre y el Padre dijo, te los doy, te los doy. Amén. ¿Sí? A los que le diste. Por eso es claro, nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo trajera. Cierto, cierto. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo trajera a Jesús. No puede venir. No puede venir, no puede venir. ¿Sí? No puede venir a mí si el Padre no que te atrajera a mí. Gloria. Por eso, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Padre, oh gloria a Dios, el Padre nos ha traído a Jesús para darnos vida eterna. Dale la gloria a Jesús. Esta es la vida eterna.
alabanzas a Dios. Y por eso, ¿verdad? Por eso, el Padre Jesús lo glorificó y lo exaltó sobre todo nombre, le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús le doy toda la vida de los que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra, y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado a ellos y las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de aquí, que salí de ti, y han creído que tú me envías. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Vea por quién rogó Jesús. Por los que el Señor, el Padre, le dio. ¿Sí? Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y vea, hasta en eso hubo una elección para la persona que iba a ser el que iba a entregar a Jesús. Para que la escritura, ¿qué? Se cumpliese. Pero ahora voy aquí y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y chequen este verso: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Por eso se tiene que predicar el evangelio. Porque los que son del Señor oirán, los que son del Señor entenderán, los que son del Señor se salvarán, los que son del Señor entenderán, ¿verdad? El llamado, y los que son del Señor alabarán el nombre del Padre y de Jesucristo. Adiós. Tenemos que predicar. ¿Sí? Predicar porque ya están escogidos los que son salvos. ¿Ya? ¿Sí? Por eso es claro, o sea, tú predicas, la persona decide aceptar a Jesús o decide no aceptar a Jesús. Pero tú estás cumpliendo con decirles quién es el que salva y quién es el que perdona los pecados. Tú estás cumpliendo. Yo pienso que este verso nos incluye a nosotros. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Incluye a judíos y gentiles. Para que todos sean uno. ¿Ya vieron? Judíos y gentiles sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y vean, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando la iglesia está unida, está la gloria de Dios en la casa del Señor.
¿Sí? Solo Dios puede hacer que nosotros seamos uno, que pensemos igual, que hacemos igual, que recibamos a Dios, que la alabemos, que demos gloria, que nos congreguemos, ¿verdad? Porque el propósito de congregarnos es darle la gloria a Dios, para aprender, para que nosotros vayamos siendo perfeccionados para la estatura del varón perfecto de Cristo, porque este es el propósito que Dios nos predestina para que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Gloria a Dios. ¿Sí? Sí, amén. ¿Sí? Amén. ¿Dónde? ¿Donde está Jesús? Suelta. ¿Donde está Jesús? Suelta. Esta es la oración de Jesús, pidiendo, ¿verdad? Que los que creemos en Él estemos todos. ¿Y vean para qué? Para que vean mi gloria que me has dado. Así es. Sí, amén. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Padre, justo el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y les lo daré a conocer aún, para que el amor, porque me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. Señor, gracias por esto. Gracias. Bendito eres tú. Bendito eres tu nombre. Los que son de Jesús, Jesús quiere que estén donde esté. Jesús dice, también ellos estén conmigo. Y dice, para que vean mi gloria. Para que vean mi gloria. Que me has dado. ¿Sí? Por eso, iglesia, a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Y a los que predestinó, a estos justificó. Y vea hacia dónde nos quiere llevar Dios. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Sí, amén. Tú tienes que heredar la gloria del Señor. Porque ya el Señor lo predestinó. Desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Desde antes de la fundación del mundo. Cristo vive. ¿Sí? Vas a ver su gloria y vas a darle toda la gloria. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu decisión. Gracias, Señor, porque tú nos hiciste un llamamiento. Por eso estamos aquí. Y confío que vas a seguir en tu tiempo con la vida pasada, porque tú, Señor, las conoces, porque tú sabes, Señor, quiénes son tus hijos, tus hijos de la edad. Porque ya están escritos los nombres de los que ya tienen edad, en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo. Y por eso, Señor, tenemos esta confianza en este Espíritu, de que nuestra salvación no depende de nosotros, sino depende de ti. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a decir